Una sección bastante interesante, con mucho contenido para que aprendamos de la palabra del Señor. Así que, como lo hemos dicho anteriormente, pues espero que todos estemos muy atentos a lo que vamos a aprender de esa palabra, porque muy poco sirve solo estar escuchando sin comprender lo que se nos está enseñando, ¿verdad? Porque si solo oímos sin entender, ya lo hemos dicho varias veces, es como la parábola del sembrador que dijo el Señor, es como aquella semilla que cae en el camino y como no se comprende, no profundiza y no da fruto. Entonces es importante que usted y yo comprendamos lo que estamos escuchando. Así que vamos a preguntar, ¿verdad? Si hay algo que no queda claro. Amén. Amén. Vamos a preguntar si no comprendemos lo que estamos escuchando. Amén. Bien. Porque así va a ser una predicación dinámica y así todos vamos a aprender de la palabra del Señor y vamos a ser edificados a través de ella. Salud. ¿Alguien saludó? No. Estoy escuchando. El Señor me está hablando. Bien. Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 5. Vamos a estudiar. No vamos a estudiar los 5 versículos, es mentira. Ya me conocen, ¿verdad? Pero vamos a intentar avanzar lo más que podamos. Así que solo quiero saber si todos estamos atentos, todos estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Amén. Bien. Entonces dice Hebreos, ahí se lo coloco en la pantalla, dice el escritor, pero permíteme que yo ya necesito prótesis. Hay que aceptarlo. Ahí está. Sí, ahí lo manda a venir. Bien, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Pero nosotros sí lo vamos a hablar en detalle. El escritor de los Hebreos, porque su prioridad de la carta era otra, pues dice, esas cosas no podemos hablar en detalle, pero eran temas ya conocidos por la iglesia hebrea, porque precisamente ellos eran hebreos, ellos conocían muy bien el tema del tabernáculo y cómo estaban organizados los muebles en el templo del Señor. No era un tema desconocido para ellos. El tabernáculo de reunión, que ya hemos dicho en varias ocasiones acá, símbolo del antiguo pacto, era el lugar que el Señor había ordenado a Moisés que construyera para habitar en él. Más o menos así era. Les traje una imagen, un dibujo que yo hice. Más o menos así era el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo era un tabernáculo que su armazón o su... ¿qué le digo? Sí, estaba hecha para armarse y desarmarse en cualquier momento. Acuérdense que ellos estaban en el desierto, estaban vagando en el desierto, y la columna, una columna de nube que los iba guiando por el desierto, en el momento que se detenía, ellos tenían que levantar el arca, el tabernáculo, perdón. Y cuando la nube se movía, ellos tenían que recoger los insumos del tabernáculo y marchar junto con la nube. Entonces, cuando se detenía, ellos armaban el tabernáculo y la presencia del Señor reposaba en ese lugar y el pueblo seguía el culto al Señor. El tabernáculo cumplió su misión en su momento y el Señor le revela a Moisés cómo tenía que construir el tabernáculo. Detalle a detalle fue dado específicamente por el Señor. Nada fue antojadizo de parte de Moisés, nada fue producto de la imaginación de Moisés,
de su capacidad como arquitecto, porque él fue criado en Egipto y fue criado en la arquitectura, educado en la arquitectura egipcia, pero esta construcción, digamos, no en nada contribuyó Moisés para su diseño. El diseño fue dado por Dios. De cada pieza del tabernáculo, el Señor le instruyó a Moisés cómo tenía que hacerlo, con qué materiales tenía que hacerlo, sus medidas, sus colores, todo fue proporcionado por el Señor, porque ese tabernáculo era el lugar donde él iba a reposar con su presencia. Y todo lo que tenía el tabernáculo, absolutamente todo, tenía carácter simbólico de aquello que iba a venir. Por lo tanto, no podía ser producto de ningún hombre, de la imaginación de ningún hombre, porque el plan de salvación y la ejecución del plan de salvación siempre ha dependido completamente de Dios. Siempre ha sido así. Todo lo que tiene que ver con la salvación, ya lo hemos estudiado un par de sábados aquí también, todo lo que tiene que ver con la salvación, todo es iniciativa de Dios. En nada interviene el hombre. Entonces, igual el tabernáculo tenía que ser construido de acuerdo a las disposiciones que Dios había dado. Por eso es que el escritor comienza diciendo que por el tabernáculo había ordenanzas que se tenían que cumplir. El culto no se podía hacer tampoco, la adoración al Señor tampoco se podía hacer como ellos querían. Dios había dicho cómo se le tenía que adorar. Y tenía que ser en el tabernáculo. Entonces el Señor habla de ordenanzas, pues el escritor a los hebreos habla de ordenanzas y de dos santuarios. Un santuario que es terrenal, que es el que acabamos de ver, que apuntaba al santuario espiritual, que es el que ahora tenemos en Cristo Jesús. Todo el tabernáculo apuntaba a Cristo Jesús. Y bueno, como les decía, pues había ordenanzas para celebrar el culto. El hombre no podía disponer cómo iba a adorar a Dios, qué ofrendas quería ofrecer. No se trataba de qué ofrendas quería ofrecer el hombre, sino que se trataba de las ofrendas que Dios decía que eran aceptables para que el hombre ofreciera. Y el santuario, como dice el escritor de los hebreos del antiguo pacto, pues era terrenal porque, primero, porque estaba en la tierra, y segundo, porque así había sido construido por hombres que estamos en la tierra. Aunque el diseño era absolutamente santo porque venía de parte de Dios, quienes habían intervenido en su construcción eran hombres que Dios había capacitado de diferentes artes para poder construir el tabernáculo. Pero seguía siendo un tabernáculo terrenal, ¿no? Un santuario que podía deteriorarse. Los materiales de los que estaba construido el tabernáculo se podían deteriorar y se tenían que renovar también. Y el templo, cuando al fin se construye un templo para el Señor con la iniciativa de David, aunque no lo construyó David, pero por iniciativa de David, cumplía también las disposiciones de ordenanza del mobiliario del tabernáculo para construirse el templo. El templo de Salomón fue construido y fue ordenado de la misma manera en la que estaba construido el tabernáculo, porque así había sido ordenado por Dios. Y como les decía, dice el escritor de los hebreos que ese tabernáculo terrenal apuntaba a aquello nuevo que va a venir, que es un tabernáculo celestial. Las diferencias entre los dos tabernáculos pues son muchas, ¿verdad? Pero las más obvias son estas, de que el tabernáculo terrenal era temporal, se podía deteriorar, sus ofrendas tenían que hacerse constantemente, ¿verdad? Porque las ofrendas eran terrenales. Pero el tabernáculo celestial es espiritual, ¿verdad? No tiene caducidad, no tiene que estarse renovando todo el tiempo. Sus ofrendas no tienen que estarse haciendo constantemente, porque se hizo una sola ofrenda para siempre, para conseguir a todos los santos redención eterna. Y obviamente, ¿verdad? Como dice el escritor de los hebreos, el tabernáculo anterior, el tabernáculo de Moisés, ese tabernáculo terrenal, solo era figura, solo era sombra de lo que de verdad iba a venir posteriormente. Y por eso que hasta el día de hoy, ¿verdad? El templo no se ha vuelto a construir, porque no tiene sentido que se construya el templo.
No tiene sentido que se sigan ofreciendo sacrificios, ya no tiene caso. El culto como se hacía en el antiguo pacto tampoco tiene sentido, porque nuestro nuevo tabernáculo ya está en función. Entonces ya no necesitamos figuras que nos apunten a Cristo, porque usted y yo ya conocemos al Señor. ¿Sí? Las bendiciones del nuevo pacto eran esas. Una de las bendiciones del nuevo pacto era esa, que nadie le iba a decir a su hermano, ven y conoce al Señor, porque todos lo podíamos a conocer. Entonces ese santuario, ese lugar donde se reunía el sumo sacerdote, donde Moisés escuchaba la voz del Señor, ahora está accesible para todos nosotros. Hablemos de la primera parte del tabernáculo. Ustedes vieron la figura ahí. Habla de dos partes principales. En realidad eran tres partes principales, pero el escritor de los Hebreos se concentra en dos. Una que se llama el lugar santo y la posterior que se llama el lugar santísimo, que es más santo que el lugar santo, ¿verdad? Su palabra lo dice, santísimo. En el lugar santo habían varios muebles, más o menos. Ahí tiene la imagen de lo que pudo haber sido, cómo pudo haber estado ordenado el lugar santo. Tenía una cortina, no sé si le señalo la cortina. No. Aquí hay una cortina. Aquí, ¿verdad? Esta es la cortina. Esta cortina separaba el lugar santo del lugar santísimo. Si fuera esta pantalla, ¿verdad? Si yo atravesaba la pantalla, ya estaba en el lugar santísimo, donde toca nada que ver, ¿verdad? Pero adelante ¿cómo se dice? La cortina, en el lugar santo estaban estos muebles, una mesa que tenía 12 panes que simbolizaban las 12 tribus de Israel, que ya vamos a ver más adelante, un candelabro grande, un candelabro de aproximadamente 1,50 m de alto por 2,50 m de ancho, y aquí un altar de bronce. El escritor a los hebreos no va a referirse a todos los muebles del tabernáculo, porque no es su interés entrar en tanto detalle. Nosotros tampoco lo vamos a poder estudiar porque estamos estudiando la carta de los hebreos, o el escrito de los hebreos. Si usted quiere profundizar sobre esto, hay que irse al Antiguo Testamento. Hay que irse a Éxodo, capítulo 25 y capítulo 26, que explica el ordenamiento del tabernáculo. Entonces yo lo motivo para que usted vaya y lea, y luego vaya al Levítico también para que entienda cómo se ofrecían las ofrendas, en qué caso se ofrecía qué ofrenda. Entonces es importante que lo conozcamos. En algún momento, si Dios nos presta vida, porque así con la rapidez con la que vamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Si el Señor nos permite, pues vamos a estudiar Levítico también. Yo les mencionaba cuando empezamos a estudiar el escrito de los hebreos que era importante conocer Levítico para poder entenderlo. Y como debe ser también, el Antiguo Testamento debe ser estudiado a la luz del Nuevo Testamento. Porque si yo estudio el Antiguo Testamento sin referirme a la revelación del Nuevo Testamento, yo podría cometer grandes errores si solo interpreto el Antiguo Testamento solito, ¿verdad? Porque acuérdense que la palabra del Señor o la Biblia, perdón, es la palabra del Señor. ¿Sí? Eso lo creemos todos, y lo creemos todas las iglesias evangélicas. Que la Biblia es la palabra del Señor. Y como es la palabra del Señor, el Señor, ¿ustedes saben que hay algo que el Señor no puede hacer, a pesar que nada es imposible para el Señor? Hay algo que los pentecostales decimos constantemente, y es cierto lo que decimos, pero no es del todo cierto como lo entendemos. Hay algo que los pentecostales decimos, que al Señor no podemos encajonarlo. ¿Sí? Al Señor no podemos decirle qué hacer o cómo hacer las cosas. Eso es cierto. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Sí, sí, pero nadie le puede decir al Señor qué hacer, qué no hacer. Pero hay algo que el Señor jamás va a hacer. Y lo que el Señor jamás va a hacer es contradecirse a sí mismo. Claro, el Señor nunca va a obedecer a lo que los hombres le digan que haga, porque Él es soberano. Pero lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Y no lo va a contradecir, porque Él no puede negarse a sí mismo. Porque ¿qué Dios creeríamos si pensáramos que Dios
dice una cosa ahorita, luego mañana cambia de opinión. El siguiente día vuelve a cambiar de opinión. Dios es quien es. Le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Es un yo soy permanente, Él no cambia. Él es inmutable. Lo que Él ha dicho, se va a hacer. Entonces lo que Dios nunca va a hacer es contradecirse a sí mismo. Y su palabra que la tenemos nosotros compuesta en 2 testamentos, pues es igual. Lo que Él dijo en el Antiguo Testamento, lo va a sostener en el Nuevo Testamento. Entonces no puede ser que nosotros entendamos algo del Antiguo Testamento y lo interpretemos de una manera y de repente vemos en el Nuevo Testamento que hay otra interpretación. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Uno, que Dios se contradijo, ya vimos que eso no puede ser. Eso es imposible que pase. Dios no se va a contradecir. Entonces, si algo del Antiguo Testamento no me encaja con el Nuevo Testamento, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué opción nos queda? Pero acordémonos, dice, no sé si escucharon todo lo que dijo él, que el escritor dice pudo haber cambiado ciertas cosas, o los copistas, ¿sabes? ¿Podría ser eso cierto? Acuérdense que los escritores escribieron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esa es otra cosa que nosotros creemos. ¿Por qué creemos que la Biblia no tiene errores? Porque fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia no se equivoca. Los escritores no se equivocaron, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Descartamos esa opción, porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Si algo del Antiguo Testamento no me encaja con lo que dice el Nuevo Testamento, ¿qué pudo haber pasado? Interpretamos mal algo. Esa es la única opción que queda, porque primero Dios no se equivoca, ¿sí? No se contradice. Y si creemos que la palabra del Señor fue inspirada o fue revelada a los hombres por el Espíritu Santo, tampoco hay error ahí. Entonces, si hay algo que no me encaja del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, entonces estoy interpretando mal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el Antiguo Testamento e irme a la luz del Nuevo Testamento, interpretarla con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer. Si no hago eso, entonces todo lo que diga el Antiguo Testamento puede significar lo que yo quiera. Pero no puede ser así. Tengo que llevarlo a la luz del Nuevo Testamento. Por eso que hay hermanos que dicen que como el Señor le dijo a Abraham que lo iba a prosperar, que iba a ser bendición, entonces esa palabra es para todos. Porque que el Señor nos va a prosperar a todos y que nos va a dar un buen nombre. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento respecto a eso? Hay enseñanzas claritas del Señor Jesús que dice: señores, no sean tesoros en la tierra. Eso dice el Señor clarito. ¿Y qué está diciendo el Señor ahí? Que nuestra afán no debe ser la riqueza. Entonces, ¿por qué dice? Pero el Señor, ¿por qué lo hizo con Abraham? Pues sí, porque lo hizo con Abraham. Fue con Abraham, no era para todos los cristianos. Si nos vamos a la luz del Nuevo Testamento, no era para todos los cristianos. Nosotros vemos en las iglesias del Nuevo Testamento que había iglesias pobres, muy necesitadas, y otras iglesias tenían que ayudarles. Y es porque estas iglesias no conocían al Señor, o no eran dedicados al Señor, o no se habían convertido. No, eran las iglesias, era la iglesia del Señor. Lo que pasa es que esa promesa de provisión y de prosperidad no es para todos los cristianos. A la luz del Nuevo Testamento, Señor, no es así. Entonces hay muchos hermanos que andan tocando esos temas, ¿verdad? De la prosperidad, y que la bendición del Señor se nota por eso, y que no sé si han escuchado la famosa oración de Jabes, que ensancha tus tiendas, el territorio, y quieren aplicar eso para nosotros, cuando fue una oración de Jabes. Él hizo esa oración. No es que todos tengamos que hacer esa oración y el Señor va a ensanchar nuestra tienda y nuestro territorio. El Señor no habla de eso. En el Nuevo Testamento el Señor nos habla de tomar la cruz. ¿Sí? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo el Señor? Tome su cruz cada día y sígame. Y le dice a algunos interesados por seguirlo a Él: Señor, queremos seguirte. El Señor le dice: bueno, si me quieren seguir, vengan a ver dónde vivo.
aquí vivo. Dice, las zorras tienen sus guaridas y sus cuevas. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza, Señor. Y la oración de Javes, Señor. Pero ha entendido mal la oración de Javes. ¿Entiendes? Perdón, ¿me entienden? Ya estoy hablando con estos hermanos. ¿Entiendes? Entonces ha entendido mal la oración de Javes. Porque la enseñanza del Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesucristo, es una enseñanza diferente. Es una enseñanza de sacrificio, de humildad, de sencillez, de poner la vida. Ser fiel, ¿hasta cuándo dice? Hasta que se tenga que morir. No está hablando de prosperidad, de que vas a hacer esto y vas a ir a la nación, porque todas las profecías de este Señor ahora es que vaya a la nación, el Señor te da territorio, el Señor dice, no, Señor, si ustedes no están dispuestos a perder la vida por mí, no me pueden seguir. Nosotros no seguimos al Señor por lo que Él nos da, porque nos va a dar las naciones y nos va a llevar allá y nos va a hacer. No es por eso. Estamos aquí porque es lo menos que podemos hacer por Él, por todo lo que ya nos dio. Y el Señor nos ofrece una vida de prosperidad aquí en la tierra. Dice, más bien tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Allá, esforcémonos. Dos fulanos que eran seguidores de Él, muy cercanos, muy amigos, muy cuates, los más cheros de los 12, quizás. Se le acercan al Señor y le dicen, Señor, y cuando estemos allá en tu reino, ¿será posible que uno se siente a tu diestra y el otro a tu siniestra? Porque eran posturas de posiciones bien importantes. Ya está la paz. Cuando vengas en tu reino, Señor, dice donde el Señor iba, aquí venían los dos hombres de confianza. ¿Qué es lo que estaban pidiendo Jacobo y Juan? ¿Qué estaban pidiendo? Posición en el reino, como muchos ahora ministros, ¿verdad? Porque quieren posición, ser nombrados, venderse ellos como figura religiosa, y se postean y se postulan y hacen sus perfiles para que la gente los siga. Y lo que pues, estamos hablando de una vez, y lo que están vendiendo en las iglesias es una imagen del pastor y no la de Cristo, la imagen de una iglesia y no la de Cristo. Venga a nuestra iglesia porque aquí hay palabra. ¿Qué están vendiendo? La iglesia, no Cristo. ¿Quién dice que solo en algunas iglesias hay palabra? Pues aquí no tenemos palabra nosotros, porque somos una iglesia chiquitita, de cantón. Entonces aquí no se manifiesta el Señor, no hay palabra. Y aparte somos pobres y feos, digo los varones, y feos. Entonces estamos desgraciados. Digo desgraciados porque no tenemos la gracia del Señor, como ellos dicen. ¿Será eso así? Si la iglesia de Jesucristo es una sola. Nosotros no podemos promover la iglesia de los olivos. Nosotros no hablamos de iglesia de los olivos. Hablamos de la palabra del Señor que se predica en iglesia de los olivos. No hablamos aquí de posturas de pastor, no vendemos la imagen del pastor. Aparte que la imagen ya, pero de ningún otro aquí. No publicamos la frase de la semana, ¿verdad? Porque dijo el hijo del pastor esta semana y él no, hablamos de la palabra del Señor, que sobrepasa cualquier frase de cualquiera. ¿Por qué estamos hablando de esto? El Señor nos está guiando. Entonces el lugar santo era bueno, el tabernáculo tenía esas dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces en el lugar santo había unos muebles que tenían su propósito también de estar ahí. Y como les digo, todo el tabernáculo fue hecho de acuerdo a las instrucciones del Señor, sus medidas. Las había dado el Señor. No podían pasar un centímetro más, ni un centímetro más, tenía que ser como el Señor había dicho. Si ustedes leen ahí Éxodo capítulo 25 y capítulo 26, ustedes van a leer ahí, la Biblia habla de codos y todo esto, ¿verdad? Pero si nosotros lo traducimos a nuestras medidas, pues la medida del lugar santo, ¿verdad?
donde estaban esos muebles, como la imagen que le pasé, no el lugar santísimo, sino el lugar santo, tenía una medida de aproximadamente 20 codos de largo y 10 de ancho y 10 de alto, que traducido a nuestras medidas pues se ven como 10 metros de largo, 5 de ancho y 5 de alto. ¿Cuánto mide este lugar, hermano? Desde aquí para allá, más de 2 metros mide. Sí, no sé si hay 10 metros, algo así. Por decir, 10 metros de largo, 5 de ancho y 5 de alto también. Esa era la medida, y así tenía que ser, porque así mandaba el Señor. Los materiales con los que fue construido también, no solo el lugar santo, sino todo el tabernáculo, también cumplían su simbolismo y tenían que hacerse de esa manera. La mayoría de muebles que se ocuparon en el tabernáculo estaban hechos de madera y de oro, y algunos de madera recubiertos en oro, y tenían mucho sentido, porque la madera simbolizaba la humanidad de Cristo y el oro simbolizaba la divinidad del Señor, porque nosotros creemos, como parte de nuestras doctrinas fundamentales, que Jesucristo era Dios hombre. Era completamente hombre, pero era completamente Dios. Al mismo tiempo, no era un Dios rebajado y tampoco era un hombre exaltado a una deidad. Era Dios que habitó entre nosotros, tabernaculizó en nosotros, en medio de nosotros. ¿Sí? Entonces, los materiales estaban hechos de la mayoría de muebles del tabernáculo estaban hechos de esos materiales, simbolizando esas dos naturalezas de Cristo, el oro y la madera. Y el tabernáculo tenía su propósito también. Si vemos Éxodo capítulo 25, versículo 8, que ahí se lo pongo en la pantalla, dice: y harán un santuario, le dijo el Señor a Moisés, para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan su evangelio? Y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y la palabra que usa el griego para decir habitar es la misma que se ocupaba. En hebreo tenía la misma traducción del hebreo para la palabra tabernáculo. Que la interpretación correcta de la palabra y habitó en medio de nosotros tenía que ser más bien tabernaculizó en nosotros. Esa función que cumplía el tabernáculo la cumple Cristo, que habitó en medio de nosotros. O sea, su propósito era eso, que el Señor tuviera un lugar donde habitar. Y era un lugar también donde Dios hablaba con Moisés. Éxodo capítulo 25, versículos 21 y 22. Dice: y pondrás el propiciatorio, que está hablando de los muebles del lugar santísimo, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El propósito era también para que Dios hablara ahí con Moisés. Y como les decía, ese propósito se cumple perfectamente en Cristo, porque en Jesucristo, le dice Pablo a los Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El tabernáculo, que era un símbolo, era símbolo nada más de donde Dios, cuando la nube se detenía, el Señor moraba ahí, se cumple en Jesucristo. Donde habita Jesucristo, hablando de Jesucristo, de Jesús hecho, del verbo hecho hombre, ese hombre que se llamaba Jesús, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que cuando los hombres vieron a Jesús caminando, cuando lo escucharon enseñando, cuando lo escucharon hablar, estaban oyendo. ¿A quién estaban oyendo? Al mismísimo Dios. Ese privilegio que no tuvieron los israelitas allá, la que solo Moisés tenía, la que solo Aarón tenía, de escuchar a Dios y de reunirse con él en el tabernáculo. La tuvieron esos israelitas en el tiempo que el Verbo se hizo carne. Cuando Jesús les decía, mas yo les digo, estaban escuchando al mismísimo Dios. Amados, miren qué privilegio, ¿verdad?
qué privilegio tuvieron ellos cuando Jesús abrió su boca y cuando les decía, cierta vez salió el sembrador a sembrar, era el mismo Dios quien les hablaba. No sé qué sensación le da, hermano, de pensar en eso. No sé qué se le viene al corazón o a la mente. ¿Qué piensan? Buena emoción tiene que correrle por las venas ahorita. Porque en él, como en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, cuando él andaba caminando, cuando él tocaba a alguien, ¿quién lo tocaba? Y se imaginan el privilegio de Juan, que decía Juan, él recostaba su cabeza sobre su pecho. ¿Qué corazón en el que escuchaba? ¿Qué piensan ustedes? Cuando Jesús abría su boca y decía, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué sensación se le viene? Qué privilegio escuchar a Dios mismo hablando. ¿A cuánto le dan una envidia santa? ¿Por qué creen? ¿Qué creen? Usted tiene la misma oportunidad que ellos tuvieron de escuchar la mismísima voz de Dios. Cuando usted abre su Biblia y lee, en el principio que Dios es el mismísimo Dios hablando de usted. Y algunos como lo despreciamos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ven a tirar toda la semana. Ahí está Dios queriendo hablarnos. Y muchos hermanos que como pasan ayunando para que Dios les dé revelación. Y ahí tienen la Biblia. Pasan haciendo esfuerzo y medio, entrando en una ¿cómo se le llama? En un estado de santidad sobrenatural, ¿verdad? Que sacrifican el cuerpo para entrar a un nivel de santidad. A un nivel de santidad, o a un nivel de fe, o a una dimensión de fe, dicen ellos, para tener ese contacto con Dios cuando tienen su Biblia ahí. Y Dios les está hablando, les quiere hablar, les quiere decir. Nos quiere hablar, nos quiere mostrar la revelación que ya dio. No tenemos que estar buscando nueva revelación, ahí está todo. Tenemos la profecía más segura, decía Pedro. Pedro hacía referencia a aquel gran suceso del que él fue espectador, fue testigo, cuando vieron al Señor transfigurarse. Él cambió de forma y aparecieron delante de él dos personajes muy respetados para los israelitas. Uno era Moisés, el gran Moisés, y otro era un gran profeta. Nunca tuvieron un profeta como Moisés que hablara cara a cara con el Señor. Y el otro personaje que se me aparece, ¿quién era? Otro gran profeta que hacía caer fuego del cielo, que decía no llueve y no llovía. Yo decía llueve y llovía, más rápido que flash. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? El primer superhéroe era Elías. Super velocidad, véanlo ahí. Y Samuel, creo que no sé Samuel, Elías. Léanlo ahí. Se le aparecen esos dos personajes al Señor, y ahí estaba Pedro viendo eso, viendo cómo el rostro del Señor cambiaba, y vieron toda su gloria, y vieron esos dos personajes, a Moisés y a Elías, hablando con el Señor, y quedaron tan fascinados, y el Señor les prohíbe que hablen de esas cosas. Él dice a Pedro, a Jacob y a Juan, dice, esto que han visto no se lo cuenten a nadie. Pero bueno, que Pedro picaba la lengua, como algunos hermanos de los amigos, por contar otras cosas, no necesariamente las maravillas del Señor. Picaba la lengua por decir, ¿sabe lo que vi? Por eso que Pedro fue con toda seguridad cuando el Señor le pregunta, ¿verdad? Y Pedro, ¿tú quién dices que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Se lo dice con toda seguridad. ¿Qué es esto? Entonces, Pedro, refiriéndose a esa experiencia sobrenatural, no sé cuántos de ustedes sienten esas experiencias sobrenaturales con el Señor. Hay muchos
muchos pentecostales que andan buscando experiencias, ¿verdad? Y que ofrecen experiencias todos los domingos, una experiencia, ¿verdad?, con el Señor. Pero refiriéndose a esa experiencia, dice, y vimos la gloria del Señor, casi la palpamos, pero sobre esa gloria que vimos del Señor, hay algo todavía más firme, más segura que esa revelación, que es la palabra profética, que es más segura que incluso de cualquier revelación de ese tipo. Así lo pone Pedro. Él tuvo una experiencia con el Señor, pero para él no era tan importante la experiencia como la palabra de Dios. De hecho, él no contó sobre esa experiencia. A lo mejor a Marcos se le contó, ahora cuando se escribiendo el Evangelio. Por ahí no anduvo haciendo alarde de su experiencia. Él refería a la iglesia a la revelación a través de la palabra. El mismo Pedro decía, porque esos santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos dejaron esta escritura. Entonces nosotros, aunque hemos visto la gloria del Señor, así tenemos, dice, en nuestras manos la profecía, la palabra profética más segura, pues la palabra, a la que haríamos bien si no nos alejamos de ella. No la experiencia. Si usted tiene la experiencia, ¿qué gana? Pues no es la experiencia lo que manda, es la palabra del Señor. Porque las experiencias también son tan subjetivas, ¿no? Tan subjetivas las experiencias. Que bien pudiera ser una euforia nuestra, que bien podría ser resultado de nuestro estado de ánimo, que bien podría ser por nuestras expectativas, que bien podría ser por algo que comí. ¿Sí o no? Las emociones así son. Por eso que la palabra del Señor dice, no creas, no le creas a tu corazón, porque es engañoso. Mira, todas esas emociones, toda esa euforia, no solo se ve en la iglesia. Hoy ustedes lo van a ver a la 1 de la tarde, por Canal 4. O tipo 3 de la tarde van a ver la euforia. Y no pasa solo en las iglesias. O sea, no es eso lo que hace la distinción entre la presencia del Señor y la no presencia del Señor. Porque hay un hombre también, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de eso? Hay que dejar que el Señor fluya. Hay un hombre también en el Nuevo Testamento que tanto admiramos, ¿verdad? Cómo el Señor fue usado por el Señor, el apóstol Pablo, que tuvo una experiencia sobrenatural también, donde él ni siquiera dice que fue él. Dice, conozco de un hombre que hace 14 años fue trasladado, no sé si en sueños, no sé si en visión, no sé si fue real, no sé qué tan real fue, pero fue trasladado hasta el tercer cielo, donde vio cosas y escuchó cosas que no le es permitido hablar. Y eso no se andaba jactando de esa experiencia. No andaba convocando a la iglesia para que escucharan su testimonio cuando fue al cielo. Porque no era eso lo relevante. No eran esas experiencias lo que marcaban un antes o un después, sino la revelación de Cristo. Porque él mismo decía, si algo he de gloriarme yo, él no es de haber ido al tercer cielo. A tu hermano que, esto es peor, a tu hermano que se andan sacando lucro porque fueron al infierno. No, pues si también más regalo. También que el cielo fue al cielo. Pero que fue al infierno, no, hombre. Entonces estos hermanos explotan esas supuestas revelaciones del Señor. Yo digo, supuestas. Y se lo digo con mucha contundencia, hasta el punto de casi afirmarle que no son ciertas. Porque de acuerdo a lo que dice la Biblia, un hombre que fue trasladado al tercer cielo, se le dijo cuando fue al tercer cielo, esto que has visto, no lo puedes contar. Y ahora esto, más santo que Pablo, más ungido que Pablo, están contando todo el chambre. Allá estaba Pedro con su llave y me recibió y me pasó a una mansión que era la que yo me había ganado. Y ahí conocí a Jacob y le pregunté a Jacob y vi a Caín, bueno, no sé si le dieron a Caín, y le pregunté dónde había sacado su mujer y él me dijo, hay cosas que no le son reveladas a mí. Y cuentan tantas cosas, ¿verdad? Pero a la luz de la Biblia, no, el Señor llevó a Pablo y a Pablo le dijo, Pablo, no puedes contar nada de esto.
Esto te lo he dado a vos para que veas a lo mejor en un momento de mucha tensión para Pablo. Parece que Pablo fue amenazado muchas veces, fue maltratado muchas veces, agarrado a garrotazos, pero en algún momento no iba a necesitar fuerza de parte del Señor para lo que tenía que seguir recibiendo. ¿Y qué tal si el Señor le muestra las murallas que lo estaban esperando a él? Para que cuando Pablo, después de tener esa visión, esa experiencia, se levantara con más fuerza a seguir predicando, a seguir cumpliendo la misión, pero no a sacar el beneficio propio de eso. No a explotar a las iglesias, ¿verdad? Porque de hecho se le dijo, Pablo, esto es solo para vos, no andes contando nada. Les cuentan, hermanos, que vieron un río de cristal, un mar de oro. O sea, la Biblia lo dice, pero ella dice que lo vieron. No puede ser cierto. Bien, no sé por qué estamos hablando de esto, digo, pero allá. Pasa el escritor, les decía, no hace referencia a todos los muebles que estaban en el lugar santo, pero nos vamos a ocupar de eso, de lo que sí menciona el escritor a los hebreos, y posteriormente, si el Señor nos permite, vamos a estudiar Levítico. El primer mueble del que habla el escritor a los hebreos es, pueden ver, es el candelabro. Leyeron ahí en el versículo 3 de capítulo 9, a los hebreos habla en primer lugar del candelabro. El candelabro pues era algo similar a esto. De acuerdo a las medidas que el Señor le da a Moisés, medía alrededor de unos 50 de alto. Para que nos hagamos la idea de cuánto es unos 50, Stephanie. Unos 50 y 250 de ancho. O sea, estamos hablando de unos 50 quizás por aquí, ¿verdad? Más caros, más o menos. Más. ¿Sí? Sí, yo mido unos 70. Ah, bueno, sí. ¿Cuánto me dijo? Ah, no, vení, sí, bueno, como el Esteban después y los tacones que andan, vale, unos 50. Como el Esteban. Y 250. Hoy ya no tenemos de 250. Entonces era un candelabro pesado y aparte estaba hecho de oro puro. ¿Qué simbolizaba el oro? ¿Para el Señor? La deidad de Cristo. Construido de oro puro. Esa fue la instrucción del Señor a Moisés. Y pesaba aproximadamente 35 kilos. Casi 80 libras por ahí, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Ayúdame, más o menos. 35 kilos, 80 libras más o menos. Véanme a mí, más. Mucho más que eso. El doble de eso. Y debía estar encendido todo el tiempo. Ese candelabro que estaba en el lugar santo tenía que estar alumbrando todo el tiempo, no podía apagarse nunca. Y los sacerdotes tenían la instrucción de que, bueno, como eran los que le daban mantenimiento al tabernáculo de reunión, la instrucción del Señor es que esa luz que produjera el candelabro tenía que ser una luz sin humo. No tenía que producir humo. ¿Cuántos conocieron los candiles? Pues volado, eran un masón. Entonces esta luz tenía que ser sin humo. Entonces para que esa luz no produjera humo, todas las mañanas y todas las noches los sacerdotes tenían que despabilar el candelabro, quitarle el pabilo, se llama, la mecha, se la volaban para que siguieran produciendo una luz sin humo. Esa era la instrucción del Señor y ese era el trabajo de los sacerdotes, de los levitas, estar pendiente de que el tabernáculo estuviera funcionando de acuerdo a las instrucciones del Señor. Y simbolizaba obviamente a Cristo. ¿Quién es Cristo? La luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12, dice otra vez, Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por eso es que ese candelabro no podía dejar de producir luz todo el tiempo.
Todo el tiempo, las 24 horas del día tenía que estar encendido. Mientras el tabernáculo estuviera en pie, tenía que estar encendido, porque así es la luz de Cristo. La luz de Cristo no se apaga nunca. Una vez usted recibió al Señor, no hay momento en que la luz de Cristo se apague. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No hay momento, no hay día en que usted esté en la luz de Cristo y otro no está en la luz de Cristo. No es posible eso. Porque la luz de Cristo es una luz perpetua. Y el que me sigue dice, no andará en tinieblas. No puede ser que un cristiano que ha conocido al Señor de momento ande en tinieblas. ¿No es cierto? Hermano, pero mire que está pecando. Eso no quiere decir que esté en tinieblas. Que pecó es otra cosa. Que pecó es otra cosa. Pero la luz de Cristo siempre está ahí. Y tan seguros estamos de que la luz de Cristo está ahí, que estamos muy conscientes del pecado que hemos cometido. No lo hacemos por ignorancia. Lo hacemos a lo mejor por debilidad. ¿Sí? Pero la luz de Cristo, ahí está. Porque la luz de Cristo no se puede apagar. No se apaga. Esa era la instrucción del Señor a Moisés. Esa lámpara tiene que estar encendida todo el tiempo. Y el aceite con el que se encendía la lámpara era símbolo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que tenemos usted y yo, que produce siempre en nosotros la luz de Cristo. ¿Sí? No hay manera. Y como le digo, esa luz tenía que estar encendida todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y cómo podía estar encendido todo el tiempo? Con el aceite. Si el aceite se apagaba, no podía encender. No podía haber un solo momento que ese candelabro no tuviera aceite. O sea, así como pasa con Cristo, así pasa con los hijos de Dios también. No hay momentos en los que usted tenga el Espíritu Santo y otro momento en los que no tenga el Espíritu Santo. Por eso es que esas oraciones hay que tener mucho cuidado, hermano, con las oraciones que hacemos. Porque nosotros no podemos pedir el Espíritu Santo si ya tenemos el Espíritu Santo. Si usted está pidiendo el Espíritu Santo, que no cree que pide el Espíritu Santo. No, ya no así. Pero si no tiene el Espíritu Santo, como le dice Pablo a los Corintios, o los romanos creo que es, que el que no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No es de él. Así es sencillo, porque fíjense algo muy, muy peculiar que pasaba en la estructura del candelabro. Le voy a traer la imagen de nuevo. El candelabro estaba hecho así. El Señor le dijo a Moisés que construyera este candelabro de oro macizo. Y le dijo que tenía que construir esto primero. Primero esto. Y que de esta, ¿cómo podemos decirlo? ¿Perdón? Este centro, ¿perdón? En la base, digámoslo así. Esta base, de ahí tenían que desprenderse estos brazos. ¿De dónde? De la base. Como los cristianos agarrados de Cristo. Esto es Cristo. Y esto somos nosotros. Que separados de aquí, nada podemos hacer. Pámpanos. Él es la vid y nosotros los pámpanos. ¿Por qué producimos luz nosotros? Porque estamos agarrados de Cristo. ¿Por qué producimos luz nosotros? Porque el mismo Espíritu de Dios es el que está en nosotros. ¿Por qué no podemos perder el Espíritu Santo nosotros? Porque esta luz nunca deja de alumbrar. No es por nosotros, es por Él. ¿Por qué nos mantenemos nosotros santos? No es por nosotros, es por Él. ¿Por qué somos fieles? No por nosotros, es por Él. Ser fiel hasta la muerte. ¿Por qué somos fieles hasta la muerte? Porque estamos en Él. El que no esté en Él no es fiel hasta la muerte. No se puede, no hay manera. No hay manera que un hombre pueda ser fiel, solo agarrándose de Cristo. O sea, la luz la producimos nosotros por el Señor. Y le dijo además el Señor a Moisés
Pero hermano, que vaya a hacer con la tremenda curiosidad de ir a leer el capítulo 25 y 26 de Éxodo. Después se vaya a Levítico para entender todo lo que el Señor le estaba enseñando a su pueblo sobre lo que iba a ser la misión de Cristo. Ahí se lo puse, los brazos del candelabro representan a todos los creyentes que unidos a Cristo nos volvemos lumbreras del mundo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice Pablo a los filipenses, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y después creo que me fue el otro versículo. Me quedé mal, quedé mal, espérame. Puso el versículo primero. Creo que era Colosenses, donde Pablo nos dice a nosotros que somos luminares en el mundo, somos lumbreras con nuestro comportamiento. Lo mismo que el Señor Jesús nos enseñó allá en el Sermón del Monte, que nos dijo: mas vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque estamos agarrados de la luz. Estamos agarrados de la luz, nos volvemos luz del mundo. Después nos dice: así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. O sea, ese candelabro simbolizaba a Cristo y nos simbolizaba a nosotros. Y vean este último párrafo que les coloco. Si ustedes leen allá en el capítulo 25 y 26 de Éxodo, el Señor le dice que la forma en la que tiene que construir el candelabro es a martillazos. Ese candelabro fue hecho a martillazos. Agarraron el oro y le comenzaron a dar forma a martillo, no con las manos, no a crearle el voladito así. Aquí en las figuras que ustedes ven de los candelabros están bien hechitos, pero algo hecho a martillo no va a quedar tan bien hecho, porque no era el propósito del Señor que quedara tan bien hecho, ¿no? Pues yo cumplí mal. ¿Qué dice Filipenses 2:15? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Ahí está, como luminares en el mundo. Entonces, somos los brazos de ese candelabro. Entonces, pero les decía, pero lo curioso de la construcción de este candelabro que tenía que ser hecho a martillazos. Si se fijan, también una doctrina, una enseñanza que el Señor dio en el Antiguo Testamento, que se respalda con la enseñanza del Nuevo Testamento y contradicen completamente algunas enseñanzas de la iglesia moderna, ¿no? ¿Verdad? Donde se habla de la prosperidad, del ensanchamiento, de ganar el territorio, de tu nombre, de que te las naciones, no sé qué, cuando todo nos apunta a los sufrimientos de Cristo. Jesús fue hecho, Jesús hombre, ¿verdad? Fue hecho la luz del mundo a puros martillazos. Y las ramas que se desprendían de esa base también fueron hechas a martillazos. Nosotros los cristianos no deberíamos esperar nada menos que los mismos padecimientos del Señor. No deberíamos estar esperando que nos reciban con alfombra roja. A nosotros no nos debería extrañar el rechazo, la marginación de la gente, porque el Evangelio de Cristo así es. El Evangelio es incómodo, no es popular, no es un mensaje popular, es un mensaje confrontativo, es un mensaje que le dice a la gente: usted es malo, usted es pecador, usted es pecadora y necesita el Salvador. Ese mensaje no es popular. Ese mensaje lo que amerita es el rechazo de la gente, de la sociedad. Nosotros no podemos hablar de una iglesia cool, donde todos cabemos, donde venga, aquí se va a sentir chévere, se va a sentir bien, esto es bien nice. El Evangelio es lo mejor que le pudo haber pasado. Vean, aquí todos los hermanos como son, todos sonrientes, todos son cool. Miren cómo se visten. Miren cómo predicamos bien relajados, aquí no somos religiosos. ¿Me entienden? Vean nuestro ambiente, vean la iglesia con aire acondicionado, eso es malo. Estoy diciendo que eso se ocupa para enganchar a la gente. Y eso es lo malo. Eso es lo malo. Y miren el grupo de alabanza, miren qué bonita la gente. Y son los bichos así bien finitos, los bichos figuritas, bien maquilladas, bien peinadas, y suben sus fotos a Instagram, a Facebook, aquí adorando.
dale like, ¿me entiende? Y el pastor bien cool, ¿verdad? Yo espero que no me vaya con el Señor sin antes dejarme predicar sin corbata. Pero no es por verme cool, porque no sé, pero de repente se suben fotos del pastor en tele blanco con los pantalones aquí, sin calcetín, para que vean que es una iglesia cool. No, estoy gordo. Para que vean que es cool, ¿verdad? Y se ve de la imagen. Y el pastor de viaje por allá predicando la nación en Egipto, aquí con mi familia adorando. ¿Me entiendes? Porque los que están vendiendo una imagen de una iglesia chévere, próspera. El Señor no ofreció eso jamás. Dijo, ustedes se van a formar a puros martillazos. Por eso que Pedro nos escribe, señores, ¿por qué que se sorprenden con las pruebas que les ha venido como que si eso fuera algo extraño? No se sorprendan con las pruebas que vienen. Oigan al Señor para que resistan esa prueba. Santiago nos dice, no, gloríense, alégrense en gran manera cuando les vengan pruebas. Y que ven aquí, había que probado estoy. Y hasta dejan de venir al culto, ¿no? Que están en prueba. Como si eso fuera lo raro, eso es lo normal para los cristianos. Las pruebas, el llanto, el dolor. Bienaventurado, dijo el Señor Jesús, los que lloran. Para el Señor son bienaventurados los que lloran. ¿Por qué dice? Porque ellos recibirán consuelo. Porque los que lloran acuden al Señor y serán escuchados. Pero que hablan en prosperidad aquí en el mundial, aquí con Messi evangelizando. Ellos de qué necesitan ser consolados. No se tengan consolados, ellos ya recibieron su recompensa aquí en la tierra. Entonces ese candidato ahí en el puso, fue hecho a martillazos, simbolizando los padecimientos de Cristo, experimentado en quebranto, varón de dolores. Le tuvimos por menospreciado, por herido de Dios, y no le estimamos. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga todos fuimos curados. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias por la salvación tan grande y tan especial que nos has dado en Cristo Jesús. Porque no mereciendo, Señor, nada de lo que te entregaste por nosotros, Señor. Tomaste forma de siervo, haciéndote semejante a los hombres, Señor, y entregando tu vida en muerte de cruz. Y aquí estamos, Señor, muchas veces, Señor, inconscientes muchas veces, Señor, de nuestras acciones. A veces muy conscientes también, Señor. Fallando todo el tiempo, Señor. Confundiéndote en algunos casos. Pero a pesar de todo, Señor, llenos con tu misericordia. De la que hoy te pedimos, Señor, por favor, sigue teniendo misericordia de tus hijos. Ayúdanos, Señor, tenemos un poco de paciencia y ayuda a aquellos hermanos, Señor, que por alguna razón se han retirado de tu iglesia, se han querido separar de tus hijos, Señor. A lo mejor apenados, Señor, a lo mejor acomplejados, a lo mejor muy dolidos, muy heridos, Señor. No sabemos por qué razón. Pero te pedimos, Señor, ten misericordia de ellos. Ayúdanos a nosotros, Señor. Es que permanecemos en este lugar a tener el corazón lleno de amor como el tuyo para recibirlos, para ir por ellos, Señor Jesús, para extender nuestros brazos como tú lo hiciste con nosotros, como tú lo sigues haciendo con nosotros, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, bendiciéndote, alabándote, dándote gracias. Gracias, Padre, gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos, Señor. Gloria
pueblo de Dios. Así, Padre, oramos también por las ofrendas, Señor, que